Mi nombre es Natalia Reyes y tengo 33 años. Hace 2 semanas volé casi 5,000 kilómetros con un regalo envuelto en papel dorado. Antes de que pudiera siquiera sentarme, mi mamá me miró directo a los ojos y dijo que no me habían invitado. Mi papá empujó la caja fuera de la mesa frente a 60 personas. Dijo que no quería nada de la hija que los había abandonado. Recogí la caja del suelo y salí sin levantar la voz. 3 días después, los dos manejaron 14 horas seguidas, de noche, para pararse en la puerta de mi casa. Tenían una historia sobre mí, y toda la familia la creía, solo que nunca preguntaron quién le sostenía la mano a mi abuela cuando murió. Lo que había dentro de esa caja dorada es la razón por la que no pudieron quedarse lejos. Bienvenidos de vuelta a Venganza Familiar Silenciosa, el canal para las personas tranquilas que son empujadas 1 centímetro demasiado lejos, y el momento en que la verdad finalmente toca a la puerta. Si alguna vez fuiste la persona que apareció cuando nadie miraba, esta historia es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Sostuve esa caja en mi regazo durante todo el vuelo desde Medellín. 5 horas, 2 escalas, un asiento del medio apretado entre 2 desconocidos. Una azafata me preguntó si quería ponerla en el compartimento superior y le dije, no, gracias, la voy a tener conmigo. Era liviana. Una caja de ese tamaño debería haberse sentido como nada. Se sentía como lo más pesado que había cargado jamás a través del país. Trabajo como enfermera de cuidados paliativos en un hospital en Medellín, en el piso donde la gente llega cuando ya no hay nada que arreglar y todo lo que queda es sentir. Mis compañeras me conocen como la estable, la que no llora en el escritorio, la que se sienta con las familias cuando el médico sale de la habitación, la que dice la verdad con voz amable. Entonces, cuando mi enfermera jefe me vio reservando días libres y preguntó a dónde iba, esperaba una playa, una boda, algo que requiriera bloqueador solar. Le dije que iba a volar al este a cumplir una promesa. Esperó que dijera más. No dije más. Soy buena sentándome con lo que no digo. Es la mitad del trabajo. La verdad era que no había vuelto a ver a mi familia en 4 años. Y no iba por ellos. Iba por alguien que ya no podía ir ella misma. En algún lugar sobre los Andes, tracé el lazo dorado con el pulgar y pensé en la mujer que me había pedido que hiciera esto. No vuelo por todo el país para fiestas. Vine a cumplir una promesa a una mujer muerta, y no tenía ninguna ilusión sobre la bienvenida que me esperaba al otro lado. Pasara lo que pasara, iba a poner esa caja en la mesa correcta la noche correcta, y eso sería todo. Aquí está la parte que la mayoría de la gente no entiende. Yo sabía exactamente en lo que me estaba metiendo. Mi familia ya tenía un nombre para mí, la hija que los abandonó. Mi hermana Valentina lo decía en Navidades a las que yo no asistía. Mi tía Lorena lo repetía en la iglesia. Mi madre Carmen había construido toda una pequeña religión silenciosa alrededor de eso, y la congregación creía cada palabra. Sabía todo eso antes de comprar el tiquete. Lo compré de todas formas. La gente asume que si una familia te trata como a una extraña, debes haber regresado suplicando que te dejaran entrar. Yo no estaba suplicando. Había dejado de hablarles hacía 4 años. Y lo había hecho a propósito, con los ojos abiertos, como cuando cierras una puerta que has decidido no portazo. Construí una vida en Medellín. Tengo un trabajo del que estoy orgullosa. Una casa pequeña con un porche torcido, una perra llamada Galleta que cree que es una persona. No necesitaba su fiesta. Lo que necesitaba era terminar algo que mi abuela había comenzado. Y la única manera de terminarlo era aparecer en el único lugar que había prometido no volver a pisar. Entonces, me dije las reglas antes de entrar. No me explicaría. No defendería los 4 años. Pondría la caja donde debía estar, diría lo que había venido a decir, y me iría antes del pastel, sin escenas, sin discursos. No se discute con personas que ya decidieron cómo termina la historia. Tenía un vuelo de regreso reservado para la mañana siguiente, y un asiento de ventana que realmente quería esta vez. Se suponía que todo el viaje tomaría menos de un día. Ese era el plan. La fiesta era en Cartagena, en un resort frente al mar.
porque ahí es donde vive Valentina ahora, y Valentina no hace nada pequeño. Lo había reservado para la noche del aniversario exacto, 40 años al día, porque si Valentina va a marcar un número, quiere que el número sea exacto. Mis padres viven en las afueras de Bogotá, en el mismo terreno que han tenido por 40 años. Pero mi hermana los había traído a la costa y alquilado un salón de baile con puertas de vidrio que se abrían hacia las dunas. Luces de hilo, lino blanco, una banda de 4 integrantes, afinando cerca de una mesa principal cubierta de dorado, porque alguien había decidido que el dorado era el tema para los 40 años. Y la ironía de eso no se me escapó cuando entré cargando una caja envuelta exactamente en ese color. 60 personas, fácil. Personas que reconocía a medias de una infancia que se sentía como si le perteneciera a otra persona. Valentina me vio antes de que diera 3 pasos. Cruzó el piso en tacones que costaban más que mi tiquete de avión, sonriendo la sonrisa que usa para los meseros y los clientes difíciles, y me abrazó como se abraza un perchero. Natalia, dijo, honestamente no creí que fueras a venir. Su mano se quedó plana contra mi espalda, guiándome como seguía a alguien que entró al cuarto equivocado. La dejé. Sostuve la caja nivelada contra mi pecho. Detrás de ella, toda la máquina brillante de la velada zumbaba, copas tintineando, un fotógrafo, mi madre en algún lugar en el medio de todo, riendo de algo que no podía escuchar. Busqué la mesa principal con la vista y la encontré. Ahí era a donde iba la caja. Valentina siguió mi mirada y su sonrisa se adelgazó un grado. Lo que sea que estés haciendo, dijo, aún sonriendo, no lo hagamos aquí. No respondí. Seguí caminando. Valentina se fue a atender a un proveedor, y fue entonces cuando lo escuché. Como siempre escuchas lo que se supone que no debías. 2 mujeres junto al bar, bebidas en mano, mi tía Lorena inclinada entre ellas con el hambre particular de una persona a quien le encantan las historias tristes que puede contar. Esa es ella, dijo Lorena, no tan en voz baja, la que se fue. Desapareció justo cuando la mamá de Carmen se enfermó. Dejó a esa pobre gente manejarlo todo sola. Una de las mujeres me miró y apartó la vista rápido, como se aparta la vista de una mancha. Después de todo lo que hicieron por esa chica, murmuró la otra. Me quedé parada sosteniendo el último regalo de mi abuela y dejé que pasara. He aprendido que hay una versión tuya que vive en la boca de otras personas y no tiene nada que ver con la versión que hizo el trabajo. La Natalia en la historia de Lorena desapareció. Abandonó a una anciana enferma y a 2 padres que envejecían y nunca miró atrás. Esa Natalia era egoísta, fría, desagradecida. Podría haber ido a corregir el registro. Podría haber dicho 3 oraciones que habrían terminado la carrera de Lorena como narradora esa noche. ¿No lo hice? No porque no pudiera, sino porque lo que sabía le pertenecía a alguien que me había pedido entregarlo de cierta manera en cierta noche, y esa noche aún no había llegado. Para entender todo esto, tienes que conocer a mi abuela, Adela. Todo el mundo la llamaba abuela Adela, y yo la llamaba Nana. Y durante la mayor parte de mi infancia, ella era la pared estable en una casa llena de tormentas. Mis padres estaban ocupados de la manera en que las personas ocupadas usan eso como excusa, y mi hermana tenía 4 años más y ya estaba en su propia órbita. Entonces, los veranos le pertenecían a Nana. Su finca en las afueras de Bogotá olía a pan, linimento y el interior de un armario de abrigos. Me enseñó a conservar frutas, a arreglar una cerca y a mantener la calma cuando un animal estaba muriendo, lo cual resulta que es la mayor parte de lo que hago para vivir ahora. Ella solía decir una cosa mientras trabajábamos, mitad para mí y mitad para las gallinas. Uno se presenta para las personas que no pueden presentarse por sí mismas. Se refería a los terneros. Se refería al vecino anciano del camino. Aún no sabía que se refería a ella misma. Usaba una delgada alianza de bodas de oro que nunca se quitaba, incluso para amasar pan, incluso cuando sus nudillos se hinchaban en el frío, y cuando era pequeña, la hacía girar alrededor de su dedo mientras me leía.
Ese anillo es la mitad de la razón por la que me convertí en quien soy. La había visto sostener 100 cosas difíciles con delicadeza. Cuando mi propia vida se ponía ruidosa, escuchaba su voz aquietarlo todo. Entonces, cuando llegó el día en que Nana ya no pudo presentarse por sí misma, nunca hubo realmente una pregunta en mi mente sobre quién lo haría. Solo había una pregunta sobre si alguien más en la familia estaba de acuerdo. No lo estaban. Y el día que descubrimos eso es el día en que todo esto comenzó realmente. Hace 6 años, Nana empezó a perder la memoria. Pequeñas cosas primero. Una olla dejada en el fuego. Mi nombre intercambiado por el de mi madre. Luego una caída que la dejó con un cabestrillo y un miedo en todos nosotros. La familia tuvo una reunión en la mesa de la cocina de mis padres. El tipo de reunión donde todos hablan en voz baja sobre el dinero. Valentina la dirigió como una presentación de negocios. Había hecho los cálculos. Dijo que la finca de Nana valía algo. Había un centro de memoria a 2 pueblos de distancia. El tipo asequible, el tipo con un olor que conozco demasiado bien. Vender la casa, poner a Nana ahí, usar los ingresos para reforzar la jubilación de mamá y papá. Práctico, limpio. Mi madre asintió porque mi madre ha pasado toda su vida de acuerdo con quien hace que lo difícil suene razonable. Mi padre estudió la mesa y yo estaba sentada ahí con mi café enfriándose y sentí algo viejo y terco enderezar su columna dentro de mí. Hice una pregunta. Pregunté quién iba a visitarla. La mesa se quedó en silencio. Valentina dijo que las visitas eran sentimentales y el sentimentalismo no pagaba a las enfermeras. Y escuché la voz de Nana en la parte de atrás de mi cabeza, clara como una campana sobre un campo. Uno se presenta para las personas que no pueden presentarse por sí mismas. Entonces dije la cosa que me costó los siguientes 6 años de mi vida. Dije que me mudaría de vuelta y la cuidaría yo misma. Tenía 28 años. Tenía un trabajo, un apartamento, un hombre con quien pensaba que me casaría. Valentina se rió. Realmente se rió, y dijo que duraría un mes. Mi madre me dijo que no fuera dramática. No era dramática, era la nieta de mi abuela. Y una semana después, empaqué un carro y manejé hacia el resto de mis 20 y tantos. De vuelta en ese salón de baile, dejé ir el recuerdo y me obligué a ver el cuarto tal como era. La banda tocó algo lento. Los meseros circularon con pequeños platos. Y ahí, en la mesa principal, cubierta de dorado, estaban mi madre y mi padre. 40 años casados, levantando copas ante una multitud que los adoraba. Mi madre se veía hermosa. Le daré eso. Cabello plateado recogido, un vestido color vino tinto, su risa llegando clara al otro lado del piso. Mi padre estaba sentado junto a ella en una chaqueta que le quedaba una talla grande, como siempre le quedan sus chaquetas ahora, asintiendo a quien se inclinaba a felicitarlos. Por un extraño segundo, sentí el tirón de ello, la gravedad de la familia, la parte de mí que todavía tenía 9 años y quería que me llamaran a la buena mesa. No había silla para mí. Sabía que no la habría. No estaba ahí por una silla. Estaba ahí por una entrega. Cambié la caja dorada a ambas manos y respiré hondo, una respiración que llegó hasta el fondo. La respiración que tomo antes de entrar a un cuarto, donde alguien está por recibir noticias de las que no puede volver atrás. Pensé en las reglas. Ponla. Di las palabras. Vete. Pensé en Nana en su última tarde lúcida, presionando esta caja exacta en mis manos y haciéndome repetir la fecha 2 veces. No estaba ahí para ser bienvenida. Estaba ahí para terminar algo que ella había comenzado. Entonces, cuadré mis hombros y caminé a través de ese cuarto brillante, zumbante, perfecto, directo hacia las 2 personas que habían pasado 4 años diciéndoles a todos que yo era la que se había ido. Todavía no me habían visto. Estaban a punto de verme. Mi madre me vio a unos 5 metros, y la risa murió en su cara como una vela apagada entre 2 dedos. Puso su copa muy cuidadosamente, como pones algo que de lo contrario podrías lanzar. Mi padre siguió sus ojos y se quedó quieto. Por un momento, nadie dijo nada, y la pequeña burbuja de silencio a nuestro alrededor pareció amortiguar a toda la banda.
Luego mi madre se levantó alisándose el vestido color vino tinto con ambas manos. Y las primeras palabras que mi madre me dijo en 4 años no fueron: «Hola». «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo. No era una pregunta, era una puerta cerrándose. Mantuve mi voz pareja y baja, la voz que uso en cuartos donde el pánico quiere apoderarse. «Vine a darte algo», dije. «De Nana, luego me voy». Su mentón se levantó ante el nombre. Algo cruzó su cara rápido y desapareció. Culpa, o dolor, o simplemente irritación. No podía saber. Había perdido la capacidad de leerla años atrás. Antes de que pudiera levantar la caja, una mano aterrizó en mi brazo. Valentina. Se había materializado de la nada como lo hace, y su agarre era firme, y su sonrisa era brillante, y su voz era un susurro dirigido solo a mí. «Aquí no», dijo. «No vas a tratar esto aquí». A nuestro alrededor, algunos de los invitados más cercanos habían dejado de pretender que no miraban. Una mujer con una copa de champán se había quedado inmóvil. La banda seguía tocando, pero un pequeño sistema meteorológico frío se había formado en la mesa principal, y la gente puede sentir ese tipo de cosas antes de poder nombrarlas. Miré la mano de mi hermana en mi brazo, y luego miré a mi madre, y entendí que ninguna de ellas tenía idea de lo que había realmente dentro de la caja. «Valentina es buena en esto, lo diré». Se dirigió a los invitados que miraban y puso la cara de anfitriona cálida, la que dice: «No hay nada que ver aquí, solo la familia siendo familia». «Lo siento todos», dijo con una pequeña risa. «A mi hermana le gustan las entradas dramáticas». Algunos se rieron, aliviados de tener un marco para el malestar. Luego se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Eres buena desapareciendo», dijo. «Quizás hazlo ahora antes de avergonzar a mamá en su noche». Quiero ser justa con mi hermana porque la verdad es más interesante que la caricatura. Valentina no es cruel por deporte. Valentina es la que presionó más para vender la finca. Valentina es la que dijo que el sentimentalismo no pagaba enfermeras. Y si yo tenía razón al mudarme de vuelta y cuidar a Nana, entonces Valentina es una mujer que ayudó a enviar a su propia abuela a una institución para proteger una cuenta de jubilación. No puede vivir en esa versión de la historia. Entonces necesita una diferente, desesperadamente. Una donde yo soy la fugitiva egoísta y ella es la heroína práctica que mantuvo unida a la familia. Ha contado esa historia tanto tiempo que se la cree hasta los huesos. Esta fiesta era la prueba de ello. Mira qué bien estamos todos sin ella. Entendía todo eso, de pie ahí con su mano manicurada en mi brazo. Entenderlo no hacía que doliera menos. Solo me impedía decir lo que habría empezado una guerra que vine aquí a evitar. «No me voy a quedar», le dije en voz baja. «Tengo una cosa que darle a mamá y luego me voy, y nunca más tendrás que verme». Buscó el truco en mi cara. No había ninguno. Eso parecía asustarla más que una pelea. Debes saber cómo eran esos años realmente, porque la familia nunca lo contó de manera directa. Hace 6 años renuncié a mi trabajo en el hospital de Medellín. Rompí el contrato de mi apartamento y manejé 1,200 kilómetros al este a la finca de mi abuela con todo lo que poseía en un hatchback. No me mudé a casa. La gente sigue diciendo que volví a casa como si hubiera una casa cálida con mi nombre en una puerta. ¿No la había? Me mudé a la casa de Nana, la vieja finca con el olor a armario. Aprendí sus medicamentos de memoria. Aprendí qué tabla del piso crujía para poder cruzarla a las 3 de la mañana sin despertarla. Aprendí el peso particular de una mujer adulta que ya no puede ponerse en pie sola y cómo levantarla sin lastimar a ninguna de las dos. El primer mes, Valentina llamó 2 veces para ver si ya había renunciado. No lo había hecho. El segundo mes, dejó de llamar. Mi madre visitó una vez toda esa primera temporada. Se quedó 40 minutos. Lloró en el carro y se fue. La vi irse por el porche y sentí la forma de los años por venir a sentarse sobre la casa como nieve. No lo resentí entonces. Había elegido esto. Lo que aún no entendía era que elegir aparecer de alguna manera se convertiría en el crimen del que me condenarían. Que lo mismo que mi abuela alababa se torcería hasta convertirse en lo que no podían perdonar.
Seguí alimentando la estufa de leña y organizando los medicamentos y marcando el calendario. Un invierno bogotano pasando al siguiente, mientras que en casa el resto de ellos aprendió a hablar de mí en tiempo pasado. Me costó todo lo que no era ella. Quiero ser clara sobre eso sin convertirlo en una canción de violín. El hombre con quien pensaba que me casaría duró 18 meses de llamadas telefónicas antes de conocer a alguien cuya vida tenía espacio para él. No lo culpo. Mi carrera se congeló en su lugar mientras mis compañeras ascendían. Mis ahorros adelgazaron. Mis amistades se callaron porque solo hay tantas veces que puedes cancelar antes de que la gente deje de preguntar. Y el trabajo en sí fue lo más difícil que he hecho jamás. Más difícil que cualquier código de emergencia, cualquier muerte, cualquier turno doble en el piso de cuidados paliativos. Bañar a una mujer que solía bañarte. Limpiar lo que los cuerpos hacen al final y pretender por su dignidad que no es nada. Sostener un tenedor a labios que olvidan cómo cerrarse. Había noches en que me sentaba en el piso del baño a las 2 de la madrugada y lloraba tan silenciosamente que me asustaba a mí misma. Y había mañanas en que ella emergía clara como el agua y me llamaba por mi nombre correcto y me contaba una historia que había escuchado 100 veces. Y valía todo. Hacia el final se fue poniendo más pequeña y más tranquila, pero nunca perdió la frase que decía cuando yo había hecho algo inglamuroso e invisible por ella. Me daba palmaditas en la mano y me miraba con esos ojos desvanecidos y lo decía como una bendición. Uno no abandona a las personas que ya no pueden decir gracias. La primera vez que lo dijo, pensé que se refería a los terneros otra vez, o al vecino. Al final, entendí que significaba algo más grande, algo sobre cómo se mide a una persona. Aún no sabía que esas palabras volverían. No sabía que ya las había escrito, las había sellado y me las había dado a cargar. Cerca de un mes antes de que muriera, Nana tuvo una de sus tardes lúcidas, el tipo que llegaba cada vez menos. Había abierto las ventanas para dejar entrar la primavera, y ella estaba sentada recostada en sus almohadas, más aguda de lo que había estado en semanas. Me pidió que trajera la caja de cedro del estante de su armario, la que de niña no me dejaba tocar. Dentro tenía un sobre sellado ya dirigido en su mano temblorosa y doblado en papel de seda junto a él, su delgada alianza de bodas de oro. Se la había quitado. Nunca había visto ese anillo fuera de su dedo. Presionó ambas cosas en mis manos y cerró mis dedos sobre ellas con las suyas. «Esto va a tu madre», dijo. «No en mi funeral. Los funerales hacen a la gente demasiado blanda para aprender algo». Me hizo inclinarme. «En su 40 aniversario de bodas. ¿Me escuchas? El 40. No antes». Le pregunté por qué ese día. Solo sonrió. Esa sonrisa astuta de mujer del campo, y dijo que Carmen lo entendería entonces o no lo entendería, y que en cualquier caso yo habría cumplido mi palabra. Le pregunté qué había en la carta. Dijo que no era mío leerla, solo entregarla. Luego me hizo repetir la fecha 2 veces. Prometí. Por supuesto que prometí. No se discute con una mujer moribunda que te tiende su alianza de bodas como una moneda para un viaje. Guardé la caja de vuelta en el estante y no la abrí de nuevo por 4 años. No tenía idea de lo que había escrito, solo sabía que me había mirado como si me estuviera entregando algo más pesado que una carta, como si supiera exactamente en qué tipo de cuarto tendría que entrar para entregarla, y tenía razón también en eso. He estado con muchas familias al final, y esto es lo que he aprendido. Las personas que aparecen rara vez reciben las gracias, y las personas que no aparecieron siempre tienen una versión de la historia lista. Si alguien a quien quieres está haciendo el trabajo silencioso, feo, sin glamour de cuidar a los moribundos ahora mismo, llámalos hoy y dile simplemente que lo ves. Comenta, te veo. Si alguna vez has sido esa persona, ahora déjame contarte cómo murió Nana, porque ahí es donde se escribió toda la historia de mi familia sobre mí. Falleció un martes en mayo en su propia cama, en su propia finca, con mi mano alrededor de la suya y las ventanas abiertas como a ella le gustaba. No murió en una institución a 2 pueblos de distancia. Murió en casa porque alguien se negó a dejar
que las matemáticas ganaran. La familia llegó para el funeral como el clima que llega después de que la tormenta ya ha hecho su daño. Y en la recepción después, con fiambre en la mesa y Nana apenas bajo tierra, mi madre y Valentina me acorralaron junto al dispensador de café. Valentina dijo que había mantenido a Nana aislada de su propia familia. Mi madre dijo que les había robado esos años. 4 años de levantarme a las 3 de la madrugada, y el veredicto era que la había robado. Algo en mí, desgastado hasta el hueso, finalmente se calmó. No grité. Puse mi vaso de papel, les dije que había terminado, y lo decía en serio de una manera que nunca había dicho nada. Manejé de vuelta a Medellín 2 días después y no contesté el teléfono de nuevo. Lo llamaron abandono. Yo lo llamé el primer respiro completo que había tomado en años, y así es como me convertí en la hija que se fue. 3 semanas antes del aniversario, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que casi no reconocí. Mi prima Maddie. Habíamos sido cercanas de niñas y nos habíamos distanciado como se distancian las primas. Su mensaje era corto. Deberías ver esto. Lo siento. Luego una serie de capturas de pantalla. Era el chat grupal de la familia, el del que me habían eliminado años atrás, el que aparentemente seguía zumbando sin mí. Maddie se había quedado en él y finalmente no pudo aguantar lo que leía. Ahí estaba en burbujas verdes y grises. Valentina planeando la fiesta hasta los pliegues de las servilletas. Es mi tía Lorena preguntando, ¿va a venir Natalia? Y la respuesta de mi madre, escrita con la claridad de una lista del mercado. No está invitada. Si aparece de todas formas, tu padre se encargará. Tomó su decisión cuando nos abandonó. Tu padre se encargará. Leí esa línea quizás 10 veces. Me senté en mi mesa de cocina en Medellín con el mentón de galleta en mi rodilla y esperé que llegara la rabia. No llegó, no de la manera que esperarías. Lo que llegó, en cambio, fue una extraña claridad fría, el tipo que tengo en el trabajo cuando una situación pasa de mala a crítica, y ya no hay espacio para los sentimientos, solo para la siguiente acción correcta. No solo me estaban dejando fuera, lo habían discutido, acordado, le habían asignado un papel a mi padre por si me atrevía a mostrar la cara. Y aquí está la cosa que no sabían, la cosa que hizo que cerrara el teléfono en lugar de lanzarlo. Ya había reservado el vuelo porque la fecha límite del aniversario de Nana era la misma semana que su fiesta. Y una promesa a una mujer muerta no se dobla alrededor de un chat grupal. Creían que me estaban emboscando. No tenían idea de que ya estaba viniendo, cargando la única cosa que pesaría más que todas las palabras que habían escrito. Seré honesta, las capturas de pantalla cambiaron algo en mí, pero no en la dirección que mi familia habría predicho. Una versión más débil de esta historia es donde leo, tu padre se encargará, y decido saltarme todo, enviar la carta por correo, protegerme. Lo pensé. No soy una mártir y no busco cuartos llenos de personas que me odian. Pero seguía volviendo a esa caja de cedro y a Nana haciéndome repetir la fecha 2 veces. No dijo, entrégala si es fácil. No dijo, entrégala a menos que sean crueles al respecto. Eligió ese día por una razón que no entendía, y confió en mí para llevarlo a través de un cuarto difícil. Saltármelo para ahorrarme una escena habría sido lo único que nunca había hecho en 6 años de cuidarla. Tomar la salida fácil cuando ella necesitaba el sí difícil. Entonces decidí ir. Lo entregaría exactamente como ella pedía en el 40 aniversario frente a quien estuviera ahí, pero lo haría a mi manera, sin suplicar, sin explicar, sin 4 años de argumento rehabilitado sobre camarones de cóctel. Le daría a mi madre lo que su propia madre le dejó, diría lo que tenía que decir y saldría antes de que alguien pudiera convertirlo en una pelea. Si mi padre quería encargarse, podía encargarse de una hija que no levantaba la voz y no parpadeaba. No voy a discutir con personas que ya escribieron el final, solo voy a cumplir mi palabra. Compré una habitación de hotel reembolsable que calculé que no necesitaría y empaqué una sola bolsa, y durante todo el vuelo al este ensayé no el discurso, sino el silencio. Lo más difícil que sé hacer es mantener la calma cuando alguien intenta quebrarme.
Resulta que había estado entrenando para eso durante años. Entonces, ahora entiendes por qué no tomé la salida que me ofrecía Valentina de vuelta en el salón de baile, con su mano guiando mi brazo hacia la puerta. La vieja yo podría haber cedido, resbalado hacia afuera, dejado la caja en una mesita con una nota y ahorrado a todos el malestar, incluyéndome. Pero había tomado una decisión en un avión en algún lugar sobre los Andes, y no deshago decisiones porque un cuarto sea difícil. Tomé mi brazo suavemente de mi hermana. No lo jalé, solo lo retiré como se retira un estetoscopio, deliberado y sin apuro, y la pequeña precisión de ello pareció desestabilizarla más que una lucha. Voy a darle a mamá su regalo, dije, en la mesa frente a todos, como Nana pidió. La cara de Valentina hizo una cosa complicada, confusión, luego sospecha, luego algo cercano al miedo, porque Valentina sobrevive siendo la que maneja cada cuarto, y una hermana que no puede ser manejada es una variable que no puede calcular. Nana lleva 4 años muerta, sisió. 4 años, acordé. Y me pidió que hiciera esto en esta fecha exacta, entonces lo estoy haciendo. Miré más allá de ella a la mesa principal, a mi madre de pie rígida, en su vestido color vino, a la mano de mi padre ya curvándose en un puño flojo sobre el lino blanco. 60 personas, más o menos, una banda, un fotógrafo, cada condición que Nana podría haber querido para una audiencia. Aunque aún no sabía que la audiencia era el punto, estudié la caja en mis manos, pensé, este es el cuarto, esta es la noche. Y empecé a caminar de nuevo, lenta y segura, hacia la mesa cubierta de dorado, mientras la voz de mi hermana me perseguía, baja y frenética, diciéndome que me detuviera. No me detuve. A mitad del piso, una voz dijo mi nombre como si le alegrara. Natalia, Natalia Reyes, ¿eres tú? Una anciana había tomado mi manga, pequeña y encorvada y de ojos agudos en un vestido de domingo y buenos zapatos. Tardé un segundo. Ruth Mejía, la amiga más antigua de Nana, de unos 80 y tantos años. Las dos habían sido amigas desde niñas, antes de que cualquiera de nosotros existiera. Ruth solía manejar hasta la finca durante esos largos años bogotanos, una de las pocas personas que alguna vez lo hizo, trayendo pastel y chismes y sentándose con Nana para que yo pudiera dormir una hora. Ruth había visto esos años. Ruth era testigo de la verdad que nadie más quería. Sus ojos estaban húmedos y brillantes. Mírala, dijo, apretando mi mano con las suyas, como papel y fuertes. Tu abuela hablaba de ti todos los días, niña, todos los días hasta el final. Eras todo su corazón. Algunas personas cercanas se giraron hacia el calor de ello. La manera en que te giras hacia un fuego en un cuarto frío. Era una temperatura tan diferente de todo lo demás en ese salón de baile que por un segundo no pude hablar. Hola, doña Ruth, logré decir. No sabía que estaría aquí. He conocido a Carmen desde el día en que nació, dijo. Por supuesto que estoy aquí. Luego sus ojos bajaron a la caja dorada en mis manos, y algo parpadeó en ellos, una pregunta que no hizo en voz alta, solo apreté su mano. Tengo que hacer algo, dije. Espéreme. Asintió lentamente, mirándome con la comprensión de una anciana de que algo estaba a punto de suceder. Aquí estaré, dijo, y lo estaría. Doña Ruth Mejía, resultaría, estaba parada exactamente en el lugar correcto, en exactamente el momento correcto. La única persona en ese cuarto que ya sabía toda la verdad y estaba dispuesta a decirla en voz alta. Llegué a la mesa principal cuando la banda terminó una canción. Entonces mis últimos pasos cayeron en un bolsillo de silencio, como cuando una bandeja cae en un restaurante y todo el cuarto la escucha. Mi madre esperaba con los brazos cruzados sobre su vestido, color vino. Mi padre se había levantado a medias de su silla. De cerca podía ver los años en ambos, el suavizamiento, la manera en que el tiempo había comenzado su lento trabajo, y alguna parte traidora de mí sintió ternura incluso entonces. Lo dejé de lado. Tenía un trabajo. Levanté la caja dorada y la puse suavemente sobre el lino blanco, en el espacio despejado, entre sus dos lugares, muerta en el centro.
«Feliz aniversario», dije, y lo decía en serio sin calidez, la manera en que puedes decir algo verdadero. «Esto es para ti, mamá, de Nana». El nombre aterrizó en el silencio. Algunos de los invitados más cercanos se quedaron quietos. Mi madre miró la caja como si fuera algo que pudiera explotar. Empezó. «Te la dio antes de morir», dije. «Me pidió que te la diera hoy, en tu 40 aniversario, no antes». Mantuve mi voz pareja, casi suave, la voz para dar noticias difíciles. «No estoy aquí para quedarme. No estoy aquí para pelear. Vine a cumplir su promesa. Eso es todo». Por un segundo suspendido, pensé que podría funcionar. Pensé que mi madre podría sentarse, abrir el último regalo de su propia madre y dejar que 4 años se abrieran en algo humano. El fotógrafo levantó su cámara. En algún lugar tintineó una copa, y luego la cara de mi madre se endureció en la expresión que había visto 1000 veces a través de 1000 mesas de cocina, la que significa que una puerta está a punto de cerrarse, y abrió la boca para hablar. No alcanzó la caja. La miró y luego me miró a mí y dirigió su voz hacia afuera, porque mi madre siempre ha entendido a una audiencia, incluso cuando finge no hacerlo. «No te invitamos», dijo. «Tu hermana planeó esto». Las palabras cayeron en esa mesa como una piedra a través del hielo. «No te invitamos. Tu hermana planeó esto». Los invitados más cercanos escucharon cada sílaba. Los vi ondularse hacia afuera. Los pequeños giros de cabeza, las conversaciones muriendo en círculos que se ensanchaban. Valentina, a 3 metros detrás de mí, hizo un sonido que era mitad protesta y mitad satisfacción, porque esta era su historia siendo dicha en voz alta en la boca de su madre. Ratificada, hecha verdadera. Mi madre mantuvo mis ojos todo el tiempo, desafiándome a quebrarme. Y aquí está la parte de la que estoy orgullosa, la parte que tomó 6 años de entrenamiento a la cabecera de camas para manejar. No me quebré. No levanté la voz ni la mano. No dejé que mi cara se arrugara, aunque algo detrás de ella quería hacerlo. Solo me quedé parada muy quieta, sosteniendo su mirada como sostienes la mirada de una paciente asustada que está remete porque tiene miedo de lo que se avecina. Porque eso era lo que veía bajo la crueldad. Y miedo. Mi madre tenía miedo de esa caja. No sabía lo que había dentro, pero alguna parte animal de ella sabía que llevaba un peso que no quería sentir. No aquí, no en su vestido color vino en su noche perfecta. Entonces hizo lo que hace, se adelantó al dolor infligiéndolo. Dejé que el silencio se extendiera un latido más de lo que era cómodo para alguien. Luego dije en voz baja, «Sé que no me invitaste, no vine a la fiesta». Y empujé la caja 1 centímetro más cerca de su mano. Toda la mesa se había convertido en una isla de silencio en medio de la fiesta. Las personas en el extremo lejano todavía se reían, pero las mesas cercanas se habían quedado en silencio y miraban abiertamente ahora, la manera en que no puedes evitar mirar un fuego. Mi madre miró la caja dorada a 1 centímetro de su mano y no la tocó. «No quiero nada de lo que trajiste», dijo, «pero más baja ahora, menos segura». «Puedes odiarme mañana», dije. «Puedes odiarme en el próximo funeral, como lo hiciste en el último. Esta noche solo soy la mensajera». Esa palabra aterrizó en algún lugar. Vi a mi padre estremecerse. «Nana me hizo prometer», continué, manteniendo cada oración corta y limpia para que no hubiera nada con qué discutir. «No me dijo qué hay dentro, solo me dijo el día. Entonces aquí está, en el día. Ábrela, tírala. Haz lo que quieras con ella una vez que sea tuya. Mi parte está hecha». Una mujer en la mesa de al lado se había llevado su servilleta a la boca. El fotógrafo había bajado su cámara, sintiendo que esta no era una foto que nadie querría. Valentina se acercó junto a mi madre, su mano encontrando el hombro de mi madre. Un frente unido. «Está haciendo una escena en tu aniversario, mamá», dijo Valentina. «Esto es exactamente lo que hace. Exactamente lo que hago. Manejar por todo el país para cumplir la promesa de una mujer muerta y negarme a gritar al respecto. Si ese era mi crimen, me declaraba culpable toda la noche». No dije eso. Solo mantuve mis ojos en mi madre y esperé, porque la caja era suya ahora,
sentada en su mesa frente a sus amigos. Y hay un tipo de presión en una cosa que simplemente existe, que ninguna cantidad de negación puede alejar completamente. Luego mi padre se puso completamente de pie. Antes de que mi padre pudiera hacer lo que se había levantado para hacer, Valentina decidió terminar esto a su manera. Rodeó la mesa rápido y tomó mi codo de nuevo, más fuerte esta vez, y comenzó a guiarme corporalmente hacia las puertas laterales. «Bien, es suficiente», dijo en voz alta y brillante para el beneficio del cuarto, la anfitriona graciosa removiendo una perturbación. «Tomemos un poco de aire, Natalia». Sus dedos se clavaron. Un par de invitados se levantaron, inciertos sobre si ayudar o mirar hacia otro lado. Planté mis pies. No una lucha, solo una negativa a moverme, y los tacones de Valentina resbalaron un poco cuando no cedí. «Toma tu cajita y tu viaje de culpa y vete», dijo en voz baja cerca de mi oído, la sonrisa todavía pintada para la multitud. «Ya hiciste tu punto. Eres una santa. Somos monstruos. Felicitaciones. Ahora vete». Y casi me reí porque había llegado tan cerca sin saberlo. Ella creía que esto era sobre puntos, sobre quién se veía bien. Había pasado 4 años cultivando una historia para protegerse de un hecho insoportable. Y genuinamente creía que si podía sacarme por la puerta, la historia se sostendría. No lo haría. Lo sabía ahora de una manera que no sabía 1 hora antes con doña Ruth Mejía parada al otro lado del cuarto. Pero no le dije nada de eso a Valentina. Solo miré su mano en mi codo, hasta que sintió lo extraño de seguir aferrada, y su agarre se aflojó una fracción. «Me voy a ir», dije. «En 1 minuto. En el segundo en que tenga su regalo, me voy, y nunca tendrás que verme de nuevo». Valentina abrió la boca para empujarme de todas formas, y fue entonces cuando la voz de mi padre cortó todo ello, baja y final. La voz que había escuchado exactamente 2 veces en mi infancia, ambas antes de que algo se rompiera. «No queremos nada de la hija que nos abandonó», lo dijo de pie a su plena altura, ambas manos planas sobre la mesa, y el cuarto escuchó cada palabra. Luego recogió la caja dorada y la barrió del lino con el revés de su mano, como cuando limpias una mesa con la que has terminado. Voló por el borde y golpeó el piso del salón de baile con un sonido demasiado grande para su tamaño. La tapa salió, el papel de seda se derramó, y de ella, a través del parquet pulido, rodó una delgada alianza de oro. Rodó en una lenta línea curva a través del repentino silencio, atrapando las luces de hilo, girando sobre su borde como una moneda antes de caer. Y todo el lado cercano del cuarto la vio ir. Se detuvo a unos metros de distancia. Nadie se movió, y luego la anciana doña Ruth Mejía, que había cruzado el piso sin que me diera cuenta, hizo un sonido que escucharé por el resto de mi vida, un grito agudo a través de su mano, y se bajó con ambas rodillas crujiendo y recogió ese anillo del suelo con dedos temblorosos. Lo sostuvo hacia la luz. Miró el interior de la alianza, y su cabeza se levantó, y encontró a mi madre al otro lado del desastre del momento, y su voz tembló, pero llegó lejos. «Carmen», dijo. «Carmen, ese es el anillo de tu madre. Esa es la alianza de boda de Adela». El silencio cambió de calidad. Podía sentir a 60 personas recalculando a la vez. La mano de mi padre seguía suspendida en el aire donde había terminado su barrida. Mi madre se había puesto del color del lino. Me agaché despacio, recogí el papel de seda derramado y la tapa, y el sobre sellado que había resbalado al lado del anillo, y extendí mi mano a doña Ruth para la alianza. La colocó en mi palma como algo sagrado, y me puse de pie de vuelta en un cuarto que finalmente había quedado completamente en silencio. Puse el anillo de vuelta en la caja. Puse la tapa encima, doblé el papel de seda alrededor del sobre sellado y lo metí al lado de la alianza, tomándome mi tiempo mientras 60 personas observaban a una mujer de 33 años arrodillarse en el piso de un salón de baile y recoger el regalo que su propio padre acababa de tirar. Cuando me levanté, sostuve la caja nivelada contra mi pecho, de la manera en que lo había hecho en el avión, de la manera en que la había sostenido a través de 5.000 kilómetros.
Mi padre se había vuelto a sentar. Se veía de repente muy viejo y muy inseguro. Mi madre tenía una mano presionada contra su esternón. Valentina había guardado silencio por primera vez en toda la noche. Los miré a los tres y luego a doña Ruth, y luego dije la única cosa que había planeado decir si llegaba a esto. Lo mantuve corto. Lo hice aterrizar. Quería que tuvieras esto esta noche, le dije a mi madre. De todas las noches, eligió esta. Me aseguraré de que aún lo recibas. Dejé que reposara, luego más suave, lo más cercano a una hoja que me permití sacar toda la noche. Solo no conseguirás tirarlo al suelo 2 veces. Di la vuelta. No porté nada. No lloré donde pudieran verme. Caminé largo del salón de baile, pasando cada cara que miraba, pasando la banda que había dejado de tocar, pasando a mi tía Lorena con su copa congelada a la mitad del camino hacia su boca, y empujé las puertas de vidrio hacia el aire salado y la oscuridad detrás de mí. El cuarto permaneció en silencio por 3 segundos completos. Luego estalló en el bajo rugido de 60 personas girándose hacia su vecino a la vez. No miré atrás. Tenía una promesa que terminar y un avión que tomar y un ajuste de cuentas de 14 horas que aún no sabía que venía. Aquí está lo que sucedió en ese salón de baile después de que las puertas se cerraron detrás de mí, que solo aprendí después en pedazos de Maddie y de la misma doña Ruth. Doña Ruth Mejía no lo dejó pasar. Se quedó ahí parada en medio del silencio, con más de 80 años, y se giró hacia mi madre y todo el cuarto que escuchaba, y les dijo la verdad, que habían pasado 4 años sin pedir. Les contó cómo había manejado hasta esa finca mes tras mes, cómo me había visto bañar a abuela Adela con esponja y triturar sus pastillas en puré de manzana y quedarme despierta durante las noches. Cómo en 2 años de visitas nunca una sola vez, ni una sola vez, había visto a Carmen, a Valentina o a nadie más de la familia en esa casa. Esa niña, dijo doña Ruth, señalando las puertas por las que yo había salido, renunció a toda su vida por tu madre mientras el resto de ustedes enviaba flores y acaban de tirar al suelo la alianza de su abuela. La carrera de narradora de mi tía Lorena terminó esa noche. No puedes seguir contando una historia en un cuarto donde la testigo ha hablado. Mi madre se sentó pesadamente en su silla y Ene no se levantó por mucho tiempo. Mientras tanto, yo estaba en un carro de alquiler rumbo al aeropuerto, la caja en el asiento del pasajero. Me detuve en una tienda de envíos todavía abierta cerca de la autopista. Saqué el sobre sellado, la carta de Nana, la que nunca había leído. Escribí la dirección de mi madre en un sobre de correo, la dirección de la finca que Nana misma había usado, y lo envié de la manera en que Nana habría querido. Llegaré a la finca un par de días después cuando mis padres estarían en casa y tranquilos, lejos del brillo de la fiesta. Me quedé con el anillo. El anillo lo entregaría en persona, si alguna vez llegaba a eso. La carta iría primero. La carta haría el resto. La carta llegó a la finca en las afueras de Bogotá 2 días después, y mi madre la abrió sola en la misma mesa de cocina, donde 6 años antes la familia había votado para vender la casa de Nana. No estaba ahí. He reconstruido esto a partir de lo que ella me dijo, después de la manera rota en que me lo dijo. Eran 3 páginas en la letra inclinada de Nana, las letras tambaleándose hacia el final de la manera en que lo hacía su escritura en esas últimas tardes lúcidas. Nana escribió que había sabido que la familia eligió la institución, sabido sobre las matemáticas en la mesa de cocina, sabido que su propia hija no podía soportar verla desvanecerse, y entonces se había mantenido alejada, y escribió que lo perdonaba, porque el miedo a la muerte hace cobardes a las personas gentiles, y Carmen siempre había sido gentil, y siempre había tenido miedo. Pero luego escribió la parte que partió a mi madre en 2. Escribió sobre mí. Escribió que su nieta había renunciado a un matrimonio, a una carrera, a 4 años de una vida joven para hacerle compañía a una anciana a través de lo peor de ello, sin pedir nada, sin recibir nada, ni siquiera gracias. Y escribió la frase que solía darme palmaditas en la mano
y decir en el piso del baño a las 2 de la madrugada: uno no abandona a las personas que ya no pueden decir gracias. Natalia nunca lo hizo. No dejes que pague por lo que el resto de ustedes no pudo enfrentar. Y por último, explicó el anillo y la fecha. Había elegido el 40 aniversario, escribió, porque ese era el día en que Carmen había comenzado una familia propia. Y Nana quería que ella recordara en ese día, cada año después de ese, que una familia se mantiene unida por quien aparece cuando es feo, no por quien aparece cuando hay pastel. El anillo era para que Carmen lo usara y entendiera. La entrega era para que Carmen presenciara quién lo había cargado. Mi madre leyó esas 3 páginas en su mesa de cocina y luego las leyó de nuevo, y en algún lugar de la segunda lectura entendió exactamente lo que había tirado al suelo de un salón de baile frente a 60 personas y exactamente quién se había arrodillado a recogerlo. Mi madre se derrumbó en esa mesa de una manera que Valentina nunca había visto, porque Valentina llegó esa tarde a conocer control de daños y entró a algo que ninguna historia podía manejar. Mi madre le pasó la carta sin decir una palabra. Me dicen que Valentina la leyó de pie en la cocina y que su cara hizo lo que hacen las caras cuando una pared de carga sale de una casa. Porque esto es lo que le hizo la carta a Valentina. No la llamó villana. Era peor que eso, simplemente dijo la verdad calmadamente en la letra de una mujer muerta. Y la verdad era que Valentina había estado equivocada de la única manera que nunca podría permitirse estar equivocada, y que la hermana que había pasado 4 años retratando como la fugitiva había sido la única en el cuarto con abuela Adela al final. Valentina lo intentó. Mi madre dijo que comenzó con lo práctico, con alguien tenía que ser realista, con no puedes culparte, mamá. Y mi madre, por una vez en su vida, le dijo a su hija que se callara. Mi padre también lo había leído ya. Mi padre, que había barrido la caja de la mesa, que había sido asignado para encargarse. No discutió ni explicó. Simplemente se sentó en el escalón del porche trasero en la fría tarde bogotana y puso su cara en sus manos. Un hombre viejo, finalmente entendiendo que lo que había tirado al suelo frente a sus amigos era la última palabra de su suegra. Cargado 5,000 kilómetros por la niña que había desautorizado públicamente. Ese fue su momento, lo más cerca que estaré de sentir lástima por él. Intentaron llamarme, los dos, esa noche. Una y otra vez observé el teléfono iluminarse en mi mostrador en Medellín, con Galleta dormida a mis pies. Y no contesté, no por despecho. Solo no tenía nada que decir en un teléfono. Si querían encontrarme, sabían por dónde empezaba el trabajo de encontrarme. Salieron de Bogotá a las 4 de la mañana. Mi madre me dijo después que no podía quedarse quieta en esa casa 1 hora más. No podía esperar un vuelo. No podía soportar la idea de llegar de la manera fácil, después de todo. Entonces, mi padre sacó el camión del garaje en la oscuridad y manejaron. De Bogotá a Medellín son unas 8 horas y los pasos están despejados. Kilómetros de altiplano y montaña y cañón. Y lo hicieron casi sin parar, deteniéndose solo para gasolina y café malo. La caja dorada iba en el asiento entre ellos, la tapa pegada de vuelta, el papel de seda doblado adentro, porque yo había enviado la carta por correo, pero aún tenía el anillo, y manejaban hacia el anillo tanto como hacia mí. Mi madre dijo que apenas hablaron. ¿Qué había que decir? 40 años de matrimonio y acababan de aprender que habían construido parte de él en una mentira que se dijeron a sí mismos sobre su propia hija. Dijo que el sol salió sobre el río Cauca y lloró durante 1 hora, y mi padre solo manejó con la mandíbula apretada y la radio apagada. Dijo que ensayó 1000 disculpas y descartó todas porque ninguna era lo suficientemente grande. Dijo que en algún lugar del oriente de Antioquia dejó de ensayar y simplemente dejó que el camino la llevara hacia la única cosa que quedaba por hacer, que era aparecer. Finalmente, 4 años y 5,000 kilómetros demasiado tarde, aparecer. Llegaron a mi pequeña calle torcida cuando la luz se volvía dorada de nuevo al final del día. Mi luz del porche estaba encendida. Galleta empezó a ladrar antes de que siquiera llegara el golpe. Abrí la puerta y ahí estaban, mi madre y mi padre,
con cara gris y arrugados del viaje. Mi madre sosteniendo la caja dorada con ambas manos de la manera en que yo la había sostenido por 5.000 kilómetros. De cerca se veían más pequeños que en la mesa principal, de la manera en que se ven las personas cuando la actuación ha terminado. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Mi padre estaba medio paso atrás, manos a los costados, un hombre sin mesa en la que poner sus manos planas ahora. Por un largo momento, nadie dijo nada, y el único sonido era la cola de galleta golpeando el marco de la puerta. Traidora que es, contenta de ver a cualquiera. Podría haber hecho muchas cosas en ese umbral. Podría haber llorado y caído en ello. Podría haber cerrado la puerta de un portazo. La vieja yo, la niña de 9 años que todavía quería la buena mesa, quería las dos cosas. Pero había pasado 4 años y un salón de baile aprendiendo quién era. Y quién era, se quedó muy quieta y muy calmada en el umbral de su propia puerta, en su propio porche, frente a su propia vida y no se quebró. Manejaron 8 horas, dije finalmente. Mi madre asintió, incapaz de hablar. Es la primera vez que alguien en esta familia cruzó una ciudad por mí, dije. Solo les tomó toda mi vida. Hizo un sonido y empujó la caja hacia mí, pero no la tomé. Guárdenla, dije. El anillo es tuyo. Nana quería que lo tuvieras. Esa parte sigue en pie. Luego retrocedí y sostuve la puerta más abierta hacia la luz cálida de mi casa. Entren, dije. Pero vamos a hablar de esto sobria y lentamente en mi porche. En mis términos, no consiguen arreglar 40 años en un umbral porque están cansados del viaje. Entraron. Se sentaron en mi porche torcido en lo último de la luz y hablamos lento de la manera en que había dicho. No los perdoné esa noche y se los dije sin rodeos. El perdón no es algo que entregas porque alguien está agotado y arrepentido. Es algo que construyes tabla por tabla, y teníamos muchas tablas que cortar. Pero les di la única condición que me importaba. Les dije que la historia se termina ahora, la que dice que soy la hija que se fue. Iban a corregir el registro con cada persona a quien se lo habían contado, empezando por Lorena, empezando por las 60 personas en ese salón de baile. Mi madre dijo que lo haría. Lo ha hecho. Valentina y yo no somos cercanas y puede que nunca lo seamos, pero la familia la mira diferente ahora desde que doña Ruth habló en la fiesta y desde que la verdad empezó a viajar. Mi tía Lorena ha dejado de contar su historia favorita. Mi padre me escribió una carta propia un mes después en una letra casi tan temblorosa como la de Nana, y aún no la he respondido, pero tampoco la he tirado, lo que para mí es toda una oración. Mi madre usa el anillo. Empezó a ser voluntaria en un hospicio cerca de Bogotá, sentándose con personas que no tienen nadie, y me llama los domingos ahora, y la mayoría de las veces contesto, lento, en mis términos, de la manera en que construyes algo hecho para durar. Aprendí algo en esos 4 años, y ese salón de baile que llevaré el resto de mi vida. Las personas que hacen el trabajo silencioso casi nunca reciben las gracias cuando aún significaría algo. Entonces no lo haces por las gracias. Lo haces para que un día cuando la verdad finalmente camine a través de un cuarto, puedas pararte en el medio de ella sin parpadear. Esa es mi historia. Una caja dorada, una carta que no podía tirar 2 veces, y 8 horas de camino que probaron más que 40 años de palabras. Si esto te recordó a alguien que silenciosamente sostiene una mano que nadie más sostendrá, envíale este video esta noche y dile que lo ves. Y si crees que aparecer importa más que recibir el crédito, deja un comentario, dale a suscribirse y nos vemos en el próximo.